Siempre fui la más sumisa y sensible de mi familia, y eso me llevó a pagar un precio muy alto. Siempre he sentido que vivo atrapada en mi propio cuerpo, como si mi reflejo en el espejo fuera el enemigo que jamás podría vencer. No sé exactamente cuándo comenzó esta lucha contra mí misma. Quizás fue en la adolescencia, cuando las comparaciones se convirtieron en el pan de cada día, o tal vez fue antes, en mi infancia, cuando escuchaba esos comentarios aparentemente inocentes que poco a poco fueron moldeando mi percepción de lo que era suficiente y lo que no. Mi rutina diaria es una batalla constante entre lo que quiero ser y lo que veo. Despertar por la mañana es un acto de valentía. Me preparo frente al espejo, tratando de ignorar esa voz en mi cabeza que susurra críticas con cada mirada. No importa cuánto intente convencerme de que soy más que una cara o un cuerpo, siempre parece haber algo que no está bien, algo que me falta. Mi familia tampoco ayuda. Parecen expertos en encontrar la manera de hacerme sentir aún más pequeña. Mi madre, siempre tan preocupada por mi bienestar, no pierde oportunidad de recordarme que debería hacer un poco más de esfuerzo en mi apariencia. Mi padre, ausente emocionalmente, solo me habla cuando es para señalar algún defecto o comparar mis logros con los de mis hermanos. Y ellos, bueno, ellos simplemente disfrutan viéndome fracasar. Les resulta fácil burlarse de mí porque saben que no tengo la fuerza para defenderme. El otro día, durante una cena familiar, mi hermana mayor comentó algo que me dejó helada. Quizá deberías aprender a maquillarte mejor. Eso te ayudaría a encontrar un novio, ¿no crees? Todos rieron, excepto yo. Me limité a forzar una sonrisa mientras sentía que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Quería gritar, pero ¿de qué serviría? Ellos no escuchan, mi vida fuera de casa tampoco es mucho mejor. En el trabajo, soy invisible. No importa cuánto me esfuerce, siempre parece que mis compañeros son los que reciben el crédito. Incluso mi jefe, cuando me felicita, lo hace con una condescendencia que me hace sentir más pequeña. Es como si todo el mundo supiera que no soy suficiente y se encargara de grabármelo constantemente. Sin embargo, no todo es gris. Hace poco, algo inesperado ocurrió. Mientras tomaba un café en mi lugar habitual, conocí a alguien. Él estaba sentado en una esquina, leyendo un libro, y de alguna manera terminamos compartiendo una conversación. Se llama Samuel, y aunque no lo conozco mucho, hay algo en su mirada que me hace sentir vista, como si pudiera entender lo que llevo dentro sin necesidad de palabras. Samuel tiene una energía tranquila, casi magnética. No intenté halagarme ni decirme lo que yo quería escuchar, simplemente me habló como si mi existencia fuera significativa, como si lo que yo tenía que decir importara. Fue algo tan nuevo para mí que, por un momento, olvidé esa voz en mi cabeza. Cuando nos despedimos, me dejó una frase que no he podido sacar de mi mente: no puedes cambiar lo que los demás ven, pero sí puedes cambiar lo que tú decides mirar. No sé por qué, pero esas palabras me dieron un atisbo de esperanza, una pequeña chispa que iluminó mi día. Quizás, solo quizás, las cosas puedan ser diferentes. Quizás haya una forma de romper este ciclo en el que he estado atrapado por tanto tiempo. No quiero ilusionarme demasiado, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que hay una puerta entreabierta, un camino que podría llevarme a un lugar mejor. Lo único que queda por saber es si tendré el valor de cruzarla. Después de aquella conversación con Samuel, algo comenzó a cambiar en mí, aunque fuera de forma imperceptible. Me desperté al día siguiente con la sensación de que quizás valía la pena intentarlo una vez más, pero el peso de mi entorno no tardó en aplastarme de nuevo. Mi madre comenzó el día con sus comentarios habituales. ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte en ese trabajo? No estás aprovechando tu potencial, pero bueno, supongo que siempre puedes depender de nosotros. Si no puedes arreglártela sola. Dijo eso mientras limpiaba la mesa con una sonrisa despectiva, como si estuviera hablando de la previsión del clima y no de mi vida entera. En la oficina, las cosas no fueron mejores. Mis compañeros se reunieron en su pequeño círculo de siempre, compartiendo risas y anécdotas que parecían estar fuera de mi alcance. Nadie me incluyó. Y, como siempre, mi jefe me asignó las tareas más tediosas, asegurándose de que no quedara tiempo para destacar en nada importante. La voz en mi cabeza volvió con fuerza: no sirves para esto. Nadie te toma en serio. Nunca lo haré, pero esa noche, mientras intentaba no llorar en mi cuarto, recibí un mensaje de Samuel. Era una frase sencilla: ¿te gustaría salir a caminar mañana? Dudé en respuesta. ¿Qué querría alguien como él de mí? ¿Por qué querría pasar tiempo conmigo? Pero antes de que pudiera sabotearme, escribí un simple sí. Al día siguiente, cuando lo vi esperándome en el parque, algo en mí se sintió menos pesado. Caminamos en silencio por un rato, hasta que él rompió la tranquilidad. ¿Por qué siempre miras al suelo?, preguntó, sin juzgarme,
solo con curiosidad. No supe qué respondedor, finalmente, solté un suspiro. Porque no quiero que nadie me mire, porque si lo hacen, encontrarán algo que criticar. Mi voz sonaba rota, incluso para mí. Samuel se detuvo y me miró con esa calma suya. ¿Y qué pasa si eres tú la que se critica más duro que nadie? Me quedé sin palabras. Había algo en su tono, en su sinceridad, que me desarmó por completo. Me sentí vulnerable, pero no de una manera mala, sino como si estuviera quitándome una armadura que llevaba demasiado tiempo cargando. Cuando regresó a casa esa noche, tenía una mezcla de esperanza y miedo. Pero mi familia no tardó en devolverme a mi realidad. Mi hermana pequeña estaba en mi cuarto, revisando mis cosas sin permiso. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba. Solo quería ver si tenías algo bonito que pudiera usar. Ya sabes, algo que no sea aburrido como tú, respondió con una sonrisa burlona. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Sentía que estaba atrapada en un círculo vicioso. Cada paso hacia adelante parecía ser seguido por dos hacia atrás, pero las cosas se intensificaron al día siguiente. Mientras ayudaba a mi madre con unas compras, ella comenzó a hablar de cómo mi hermana mayor estaba avanzando en su carrera y de lo orgullosa que se sentía de ella. Si tan solo pudiera ser más como ella, dijo, sin darse cuenta de que sus palabras eran como cuchillos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo: mi familia no iba a cambiar. Podía esforzarme todo lo que quisiera, pero ellos siempre encontrarían una manera de hacerme sentir menos. Y por primera vez, esa idea no me hizo llorar, me llenó de rabia. Esa noche escribí en un cuaderno todo lo que sentía, como si al ponerlo en palabras pudiera arrancarlo de mi pecho. No sabía qué haría con todo ese dolor, pero estaba empezando a comprender que debía hacer algo, lo que fuera, para no seguir siendo prisionera de mi propio reflejo y de las personas que decían amarme, mientras destruían cada pedazo de mí. Samuel me envió otro mensaje esa noche: no importa cuán oscuro parezca, siempre hay una salida. Solo necesitas encontrar la luz. No estaba segura de dónde estaba esa luz, pero por primera vez en mucho tiempo, quería buscarla. Los días siguientes fueron una lucha interna constante, como si dos versiones de mí misma estuvieran peleando por el control, la que quería esconderse y la que empezaba a creer que merecía algo mejor. Samuel se convirtió en mi refugio, aunque yo seguía dudando de mis propias capacidades. Cada conversación con él era como una grieta en las paredes que había construido a mi alrededor. Una tarde, mientras tomábamos café en una pequeña cafetería, él me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente quieres? No lo que otros esperan de ti, sino lo que tú deseas. Me quedé en silencio. Esa pregunta me golpeó con fuerza. ¿Qué quería? Nunca me lo había planteado. Mi vida siempre había girado en torno a cumplir expectativas ajenas y evitar decepcionar a los demás. Pero ahora, por primera vez, la posibilidad de vivir para mí misma parecía una idea viable, aunque aterradora. Esa noche, después de llegar a casa, ocurrió algo que cambió todo. Mi hermana pequeña estaba gritando desde su cuarto, y cuando fui a ver qué pasaba, encontré a mi madre regañándola por algo trivial. Pero en medio de la discusión, mi madre, con esa frialdad suya, me lanzó un comentario al azar: al menos tu hermana tiene carácter. No como tú, que siempre te escondes detrás de los demás. Esas palabras fueron la chispa que encendió el fuego dentro de mí. No respondí, no grité, simplemente me di la vuelta y salí de la casa. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de determinación. Caminé sin rumbo durante horas, pensando en todo lo que había soportado, en cómo había permitido que mi familia me definiera, en cómo había dejado que sus palabras se convirtieran en mi verdad. Pero esa noche tomé una decisión: no permitiría que me controlaran más. El primer paso fue hablar con Samuel. Le conté todo, mis miedos, mi dolor, mi necesidad de escapar. Él me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que siempre parecía infinita. No necesitas ser fuerte todo el tiempo, me dijo. Pero sí necesitas ser valiente al menos una vez, y creo que este es el momento. Al día siguiente, busqué un lugar donde quedarme. Una amiga del trabajo, con quien apenas había hablado antes, me ofreció su apoyo al enterarse de mi situación. Mudarse no fue fácil, pero cada caja que sacaba de mi habitación era como quitarme un peso de encima. Mi familia reaccionó como esperaba: mi madre me llamó egoísta, mi hermana mayor se burló de mí y mi hermana pequeña apenas mostró interés. Pero por primera vez, sus palabras no me afectaron. Sabía que estaba haciendo lo correcto, por mucho que doliera. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Con Samuel a mi lado, comencé a explorar cosas que nunca me había permitido antes. Tomé clases de arte, empecé a cuidar de mi salud mental con ayuda profesional. Lo más importante,
Aprendí a mirarme al espejo sin odiar lo que veía. Un día, mientras caminaba por el parque con Samuel, me detuve de repente. ¿Sabes algo?, le dije, mirándolo a los ojos. Por primera vez, siento que puedo respirar. Él sonrió y tomó mi mano. Siempre pudiste hacerlo. Solo necesitabas recordarlo. Aún hay días en los que mi reflejo me parece extraño, días en los que las palabras de mi familia regresan como ecos. Pero ahora sé que soy más fuerte de lo que creía, y que mi valor no depende de la aprobación de nadie. El reflejo roto no está completamente reparado, pero cada día que pasa me acerco más a verme como realmente soy, una mujer que aprendió a reconstruirse desde las ruinas de lo que otros intentaron destruir.